noches con todos. Nosotros somos el grupo 6 del curso de Algoritmos y Programación y hoy les presentaremos nuestro proyecto de extensión universitaria titulado Programación aplicada al análisis del crecimiento económico y condiciones laborales en microempresas. Este proyecto tiene como propósito aplicar herramientas de programación para generar un impacto concreto en la realidad social y económica de nuestro país, a través de una propuesta innovadora por nosotros llamada Scanner PYME. En la presente diapositiva pueden ver el nombre de nuestra docente, Nidia Quispe Misaico. Somos del tercer ciclo y nuestro equipo está conformado por Luis Flores, Samantha Quispe, Kimberly Altamirano, quien les habla, e Elaine Mina. Siguiente, por favor. Este es el contenido o estructura que vamos a seguir a lo largo de nuestra exposición. Siguiente, por favor. Ok, nosotros queríamos empezar con una frase bastante reflexiva, la cual es: la programación puede ser una herramienta para la transformación económica y social. Pero esto no lo decimos como una frase decorativa, lo decimos porque lo creemos y sobre todo porque lo hemos demostrado con este proyecto. Siguiente, por favor. Ok, ¿alguna vez se han puesto a pensar cuántos emprendedores trabajan día a día, pero no saben si su negocio realmente avanza? Esta es una realidad diaria en el Perú. Más del 80% de las microempresas, según el INEI, opera en informalidad. No hay planificación, no hay registros, no hay análisis. Y por lo tanto, no hay forma real de tomar decisiones estratégicas. Entonces, desde la perspectiva de la ingeniería y de las ciencias computacionales, esto representa una gran oportunidad de intervención. Una oportunidad para poder aplicar el poder de la programación no solo en teoría, sino en el corazón de los problemas reales. Por eso surge nuestra aplicación, un programa que es automatizado, sencillo, funcional, accesible, con más características que se van a ir detallando en el pasar de las siguientes diapositivas. Solo quiero que quede constantemente claro que nuestra intención es clara. Queremos aportar al cumplimiento del ODS 8, el cual promueve el trabajo decente y el crecimiento económico sostenible, porque no solo basta con que un negocio sobreviva, queremos que éste crezca con dignidad, planificación y justicia para quienes lo hacen posible. A continuación vamos a presentar la problemática. Bien, yo les hablaré sobre la problemática planteada en primer lugar. Muchos emprendedores, propietarios de microempresas, productoras y comercializadoras no cuentan con un sistema automatizado integrado para gestionar su base administrativa, económica o ya sea laboral. Esta limitación impide conocer con claridad el estado real del negocio, dificulta la toma de decisiones y produce condiciones laborales informales o precarias. Ante esta situación, tenemos la propuesta de desarrollar un programa automatizado que permita procesar datos clave como ingresos, gastos, salarios, inventario y jornadas laborales para generar un reporte integral con análisis y recomendaciones. Esta herramienta, al ser accesible y funcional, contribuiría a mejorar la gestión del negocio, fomentar su sostenibilidad y dignificar las condiciones laborales en línea con los objetivos del ODS 8. Para explicar una problemática más puntual como tal, enumeraré algunas de ellas, como es la falta de herramientas tecnológicas para sistematizar información financiera y laboral, control desorganizado, manual de ingresos, egresos e inventario, dificultad para conocer la rentabilidad real del negocio, toma de decisiones sin base en datos objetivos ni reportes contables, escasa o nula planificación de crecimiento empresarial, desconocimiento de derechos laborales mínimos y prácticas justas, jornadas laborales extensas sin contratos ni condiciones formales, baja sostenibilidad operativa y alta vulnerabilidad ante crisis, e imposibilidad de acceder al financiamiento por falta de registros estructurados. Como dije anteriormente, esas problemáticas impactan negativamente tanto en el crecimiento económico como en la posibilidad de ofrecer empleo decente, afectando directamente al cumplimiento del ODS 8.
Aquí podemos observar un tríptico que preparamos como parte de nuestro proyecto de extensión universitaria. En la primera portada ven un resumen visual del propósito general del proyecto, ¿no? Con el tema y el nombre de nuestro proyecto y los datos nuestros datos personales. Bien, por acá podemos observar lo que es el resumen, donde se hace entre el cuerpo del tríptico de manera más concreta, más general, que tenemos el contexto, los objetivos del proyecto y algunos puntos a resaltar más que nada en nuestro tema. También tenemos la descripción de la problemática puntual planteada, gestión desorganizada, entre otros. Y por último, la solución propuesta de nuestro proyecto, que será Scanner Pine. Bueno, en mi caso, me presento, soy Samantha Quispe y en este caso les hablaré sobre la descripción de nuestro programa como tal. Primero, ¿qué es Scanner Pyme o PAN, como mencionó mi compañera? Es un programa automatizado que se va a encargar de recopilar, analizar y generar reportes sobre finanzas de un negocio. En este caso, nos estamos centrando en lo que son microempresas, condiciones laborales de los trabajadores que están siendo empleados en este tipo de empresas y las prácticas ecológicas que modelan estas, ya que como recordamos, la ODS 8 no solo nos habla de lo que es el crecimiento económico, sino también del trabajo decente y la sostenibilidad, la cual implica no solo que el crecimiento económico sea positivo, sino que también se esté respetando la conciencia ambiental y también los derechos laborales de cada uno de los trabajadores. Entonces, nuestro programa, ¿qué datos va a ser los que va a recibir? ¿Qué datos va a empezar a procesar? El usuario, en este caso, lo que va a tener que ingresar va a ser los gastos que él realiza, como costos de producción, costos fijos como lo son el alquiler, la luz, el agua, entre otros. También, ¿qué tipo de productos son los que se venden? ¿A qué costo? ¿Cuál es el costo de producción de ellos y a qué precio se vende? Los sueldos de cada uno de los trabajadores, así como también sus horas laborales, todo el jornal que ellos tienen. El material de empaquetamiento, para el caso de lo que es, por ejemplo, el análisis ecológico. También las prácticas que realiza, si se realiza lo que es el reciclaje o la separación de residuos, entre otros. En este caso, nuestro objetivo con este programa es brindar una herramienta accesible y sobre todo dinámica, fácil de usar, que oriente a los microempresarios en la mejora de su gestión interna y administrativa. Todo por el hecho de ayudarles a poder llevar un registro de ventas, un registro de su estado laboral y un registro de su estado ecológico, para que de esa manera puedan, primero, analizar directamente el estado real de su empresa, bajo ciertos criterios que ya más adelante explicaremos cómo los definimos, y a su vez puedan tomar decisiones después de este análisis. Decisiones ya sea para cambiar algunas cosas, mejorar otras cosas, o si no, continuar con el recorrido que ya están teniendo. El impacto que esperamos que tenga este programa es que el diagnóstico sea lo más preciso posible y en tiempo real. Esto se va a lograr teniendo como base principal o como modelo base, ¿no?, el programa que ya hemos planteado, que a su vez vamos a explicar también más adelante cómo puede ser personalizado dependiendo de cada tipo de empresa. Eso también esperamos que ayude a la mejor toma de decisiones, en este caso eso va directamente para el uso del usuario a su criterio, según las recomendaciones básicas que vamos a dar. También esperamos que las condiciones laborales se vuelvan más justas, ya que en este caso estamos siguiendo el análisis laboral según los parámetros legales que da, en nuestro caso, el Perú. También se puede modificar, son datos constantes que se encuentran en nuestro programa, según el máximo de horas laborales, que es 8 horas, y el sueldo mínimo en el caso de las 8 horas completas. No estamos tomando en cuenta esa proporcionalidad, que es aproximadamente para este año 2025 de 1.130 soles. Después también esperamos que se pueda fomentar la gestión sostenible de cada una de estas empresas, ya que tomamos en cuenta no solo, como ya mencioné, el ámbito económico, sino también el laboral y también el ecológico. Después la formalización y acceso al crédito, ya que esto también es como ya parte del camino que tiene cada una de las empresas para llegar a la formalización, que en nuestro caso, por la gran tasa de informalidad que hay en nuestro país, es una prioridad para el caso de este análisis. Y por último, que es mantener la alineación con la ODS 8, ya que estamos buscando con este programa poder fomentar el cumplimiento de esta en nuestro país, para especialmente en este caso los microempresarios. También nuestro programa lo que va a contener es un menú principal. En este menú vamos a simplemente mostrar las 5 acciones principales que va a poder hacer nuestro programa. El primero es el análisis financiero, como ya mencioné. El segundo, el análisis laboral. El tercero, el análisis ecológico.
El cuarto, la retroalimentación del estado de la empresa completa. Esto ya va a ser respecto a los resultados de los 3 análisis anteriores, o en el caso de que no se hayan hecho, en esta acción también podemos conocer cuál es la rúbrica que estamos siguiendo para dar el estado final de la empresa, y por último la opción de salir. Y por último, damos una reflexión acerca de lo que es nuestro programa. Sabemos que cada emprendimiento merece crecer con dignidad, herramientas justas, decisiones informadas y oportunidades reales para los que nunca dejaron de soñar. En este caso, para ayudar a cada uno de los microempresarios que de repente no conocen mucho acerca de lo que es ya la administración como tal o la economía pura, sino que ayudarlos a que por instinto, por decisiones estratégicas, según los resultados que les damos, puedan tomar sus propias decisiones y seguir con su sueño o con el emprendimiento, que es literalmente un trabajo noble que muchos de los peruanos realiza y ha estado realizando durante muchos años. Buenas noches, yo soy el estudiante Eli Flores y a continuación, en compañía mía, veremos el manual de uso, que fue realizado con el fin de explicar las funciones que tiene nuestro programa y que usted puede realizar a continuación, siguiendo e ingresando los datos correspondientes. A continuación podemos ver que como parte inicial aparecerá un menú de entrada del programa Scanner Paint, en el cual se le pedirá a usted ingresar el nombre de su empresa. Una vez ingresado el nombre, se procederá a elegir la opción a realizarse, entre las cuales tenemos los siguientes, como antes ya fue explicado, entre las cuales tenemos el análisis financiero, en el cual podemos conocer el estado de crecimiento económico de la empresa, el análisis de la situación laboral, en el cual vamos a supervisar las condiciones laborales de los trabajadores, tanto en horas como en sueldo, el análisis ecológico y, por último, un análisis completo. Como segundo paso, podemos ver si nosotros escogemos la primera opción, pasaremos a realizar el análisis financiero, en el cual nos pedirá los siguientes datos: ingresar cuántos tipos de productos tiene su empresa y los meses que usted desea realizar los ingresos, como se puede ver a continuación. También a continuación se procederá a pedir los datos del producto. Datos para el mes 1, producto 1, nos pedirá el nombre del producto 1, la cantidad de ese producto, sus costos de producción y sus precios de venta. Así mismo, también procederemos a pedir los gastos de la luz, del agua, el número de empleados, el sueldo por empleado y, por si hubo alguna emergencia o un imprevisto, algún dato adicional. Para hacer un análisis financiero detallado, se pedirá un periodo de tiempo, porque si bien es que tú puedas registrar 12 meses, por ejemplo, de tus productos, ¿qué tal si tú quieres seleccionar una fecha detallada? ¿Qué tal cómo fue el crecimiento en estos últimos 3 meses? Y así a continuación es por lo que se pide el periodo de tiempo establecido, en el cual tú podrás seleccionar entre 30 días, 3 meses, 6 meses, un año o un número de días específico. Calcularía el análisis para la cantidad de meses seleccionados, como se puede ver a continuación, dándonos el resultado de la ganancia neta. Y bueno, depende de lo que te salgan los resultados, nosotros pasaremos a dar recomendaciones de acuerdo a estas y reflejaremos cuál fue el historial de ventas en el periodo de tiempo establecido. A continuación, el análisis laboral, en el cual nosotros pediremos la cantidad total de trabajadores en empresa y se pedirá el nombre, el sueldo y horas del trabajador correspondiente. En este caso, por ejemplo, tendremos que hay un número de 3 trabajadores y pediremos los datos correspondientes para el trabajador 1, pediremos su apellido, su sueldo y sus horas diarias en las cuales trabaja. Mostraremos los datos e indicaremos si las horas laborales y salarios cumplen con el mínimo legal establecido por la ley. Y ya. A continuación, si la opción elegida es la número 3, pasaremos a realizar un análisis ecológico de la empresa, para lo cual realizaremos algunas preguntas como las que se puede ver a continuación, o sea, el tipo de material de empaque, si se separan residuos, si los artefactos electrónicos son
desconectados cuando no se usan, entre otros, con el fin de obtener unos puntos, los cuales nos permitan determinarlo en una escala ecológica, para ver si estos son ecoamigables con el ambiente o no lo son. Sí, continuamos con lo que es la opción número 4, que vendría a ser el análisis ya completo de la empresa. En este caso nos damos cuenta de que en realidad el usuario, al utilizar el programa por primera vez, de repente cliquea la opción número 4 antes de haber realizado las acciones anteriores. Así que por eso, cuando entramos a la acción número 4 se nos muestra otro submenú que estamos poniendo, ya dependiendo de los casos de que haya pasado, ¿no? Por ejemplo, podemos tener la opción primero que ya he realizado los otros 3 análisis, el financiero, laboral y ecológico. Si ese es el caso, se va a mostrar, ya mencionaré más adelante, que se va a mencionar ya de frente el análisis completo. La opción número 2, por ejemplo, es que solamente ha realizado alguno de los 3 análisis. Y la última puede ser también si he cliqueado pero todavía no he realizado ninguno de los 3 análisis. Igual podemos mostrarle la rúbrica de evaluación que estamos utilizando para el caso del análisis completo, ¿no? Y ya, como dijo mi compañero nuevamente, si no clicamos ninguna la opción 3, se va a volver a poner el menú de si quiere volver al menú principal o si quiere dar el problema fin. Así que de esa manera, por ejemplo, si ingresa a la opción número 4 y todavía no había realizado ninguno de los análisis, tiene la opción de realizarlos nuevamente después. Siguiente, por favor. Bien, si elegimos la opción número 1 del anterior menú, nos damos cuenta de que ya el usuario se supone que ha realizado los 3 análisis anteriores, así que se van a mostrar los puntajes, el resumen de resultados para la empresa que se haya ingresado, ¿no? Ahí nos va a aparecer el nombre de la empresa, como se puede ver, nos va a dar todo el resumen de resultados, el puntaje ecoamigable que se obtuvo del análisis ecológico, el número de trabajadores que tienen un exceso de horas laborales, el número de trabajadores con un sueldo por debajo del mínimo legal, si es que los hay. Ahí se puede ver, por ejemplo, valores de 0 y 1, porque puede o no puede haber según el análisis laboral. También el total de ganancias netas que se obtiene del análisis económico, el ingreso total por venta, que en este caso utilizamos un porcentaje de margen de venta. En este caso estamos dando una relación entre, por ejemplo, qué tanto representa la ganancia con respecto a todos los ingresos que recibe la empresa, ¿no? Cuánto de ese porcentaje de ganancia total se está en realidad teniendo como ganancia neta. Ese parámetro lo utilizamos en porcentaje, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar después a mencionar, según la rúbrica que ya mostraremos adelante, cómo vamos a determinar si la empresa está en un crecimiento alto, un crecimiento regular, un crecimiento aceptable, un crecimiento apenas en equilibrio y bueno, la pérdida de lo que vendría a ser económica, ¿no? Después lo vamos a hacer analizando el estado de la empresa, vamos a dar un puntaje del estado de la empresa. Todos estos resultados los estamos evaluando ya internamente con un cierto parámetro que hemos definido para que finalmente nos dé un puntaje en la escala de un máximo de 20, un mínimo de 1 para el puntaje del estado de la empresa. Dependiendo de este puntaje que se tenga, vamos a dar un estado de la empresa, que pueden ser 3 que ya mencionaremos adelante. En este caso, por ejemplo, se muestra el estado de la empresa estable con oportunidades de mejora y optimización, ya que no hizo el puntaje completo y se ve que es por ahora 15.75. Después de esto, como mencioné, se va a volver a hacer la pregunta, ¿no?, de realizar alguna otra opción de menú inicial para regresar o si no salió del programa. Siguiente. La opción número 2 que teníamos en el submenú de análisis completo era si no habíamos realizado los 3 análisis, pero habríamos realizado 1 o 2 de ellos. En este caso, también se nos van a mostrar el resumen de resultados para la empresa. Obviamente, no todos van a aparecer llenos, ya que no se realizaron todos los análisis. Las que no se hayan realizado van a aparecer con el valor 0. Eso se va a especificar para que la persona se dé cuenta de que no ha realizado todos los análisis. Pero también se va a imprimir lo que es la rúbrica que hemos seguido, que vamos a tomar en cuenta, ¿no?, para realizar el análisis completo. Siguiente. En este caso ya la opción 3 era cuando no habíamos realizado ninguno de los análisis, pero queríamos revisar la rúbrica que nosotros estamos utilizando para hacer el análisis completo de la empresa. Toda esta rúbrica que podemos ver acá se basa en, sobre todo, 4 criterios. El primero es el índice ecoamigable. Este índice ecoamigable lo medimos según el puntaje ecoamigable, el puntaje total de puntos que obtuvimos en el análisis ecológico, que era la opción 3 del menú principal. Excelente, 20 puntos, bueno, de 10 a 15 puntos, y bueno, irregular era de 5 a 9 puntos, y deficiente de 0 a 5 puntos. Dependiendo de este margen se va a poner un
puntaje, dependiendo del puntaje ecoamigable, se le va a asignar otro valor al índice ecoamigable, que ya podemos ver que puede ser excelente, 20 puntos, bueno, regular o deficiente. Lo mismo va a ser para el índice económico. En este caso estamos midiendo lo que ya mencioné, que es el margen de ventas, que tanto del porcentaje de ingresos totales representan las ganancias netas que está teniendo la empresa. Este porcentaje que medimos lo vamos a comparar en una escala con el 0%, de 0 a 10, de 10 a 20 y mayor a 20%. Así le vamos a asignar también los valores al índice económico. El tercer índice vendría a ser el laboral, pero respecto a las horas. Ahí simplemente vamos a ver el número de trabajadores que están teniendo horas laborales excesivas, que superan el jornal máximo de 8 horas. En este caso, si no hay ningún trabajador, al índice laboral horas se le va a asignar un puntaje de 20 puntos. Si es de 1 a 2 trabajadores menos, si es de 3 a 5 menos, y si es de más de 5 trabajadores ya viene a ser una recurrencia bastante alta, así que totalmente deficiente va a ser el índice laboral horas. Lo mismo para el índice laboral sueldo, solo que en este caso se va a tener el mismo número de trabajadores que tienen un sueldo menor al mínimo que se debería tener. También la misma escala de 0, de 1 a 2, de 3 a 5 o más de 5 para determinar el índice. Con los valores que vayan a ser asignados a cada uno de estos índices es que finalmente se va a hacer el código, ¿no? Ahí ponemos abajito de toda esa rúbrica, podemos ver fórmula para hallar el índice total del estado de la empresa. En este caso nos estamos dando cuenta de que el índice del estado de la empresa va a ser igual a la multiplicación, la fórmula que podemos ver a continuación. Vemos que el índice ecoamigable vale un 30%, el índice económico vale un 40%, el índice laboral horas un 15% y el índice laboral sueldo también un 15%. Al realizar esta fórmula nos van a dar nuevamente un puntaje, el índice estado de empresa, que va a ser de la escala de 0 a 20, como lo anterior vimos. Ahora, para definir en qué estado está la empresa, vamos a comparar el índice estado de empresa, vamos a utilizar qué puntaje tiene, ¿no? Del 0 al 20. Cuando vemos que el puntaje es de 18.5 a 20, vamos a decir que la empresa es estable y rentable. Cuando el puntaje del índice estado de empresa es de 12.5 a 18.4, vamos a decir que es una empresa estable, pero por optimizar, o sea, es mejorable, puede seguir mejorando mejor, especialmente en cuanto a de repente lo que es el índice económico del crecimiento. Si el puntaje del índice estado de empresa es de 8.5 a 12.4, la empresa es apenas estable, es decir, tiene baja rentabilidad, está justo en el margen de equilibrio, ¿no? En cuanto, por ejemplo, el índice económico, todos los costos están cubriéndose apenas con las ganancias de ingresos que se tienen. Y por último, si el índice estado de empresa es menor a 8.5 puntos, ya decimos que es un poco deficiente y en el peor de los casos se están teniendo pérdidas o muy bajos ingresos. Bueno, después de dar este índice, que es básicamente la razón, ¿no? La lógica que estamos tomando en cuenta, se va nuevamente a mencionar si se desea realizar alguna acción del menú principal. Si se responde que sí, se vuelve al menú inicial, y si se dice que no, pues se sale del programa. A continuación pasaremos a ver lo que es el código fuente, mostrando que es funcional con un ejemplo a continuación. Podemos ver el código realizado. A continuación podemos observar que el programa fue ejecutado de manera correcta, en el cual procederemos a ingresar los datos correspondientes. La microempresa se llama Ego de Oro, y ahora nos pedirá los datos, la acción que queremos realizar. En este caso procederemos con un análisis financiero y seleccionaremos la opción 1. Para realizar el análisis financiero nos pedirán el número de productos de la fábrica, en este caso será 3. Necesitamos cuántos meses desea registrar. Nosotros deseamos registrar un mes. Digitamos, para lo cual nos pedirá datos para el mes 1, en el cual tendremos nuestro producto 1, que son los panes. Nos pedirá su cantidad, que es 950, su costo de producción, que es 0,1 o 6 céntimos, y su precio de venta, que es 0,5 céntimos. Para el producto 2 son las tortas, en las cuales la cantidad es de 42, su costo de producción es de 20 soles y su precio de venta es de 50. Para el producto 3, pues vendrán a ser lo que son las tostadas, y que hay una fabricación, una cantidad de 600,
su costo de producción es de 0,2, o sea, 20 céntimos, y su precio de venta de 50 céntimos. Nos pedirán también a continuación los gastos fijos, que son los gastos fijos, que son 280 de luz, 80 de agua y 50 en emergencias. 200 para la luz, 80 para el agua. También nos pedirá el número de empleados, que es 2, y el sueldo promedio, que es de 500. 2, 500. Y los gastos imprevistos es igual. Acá nos pedirá el análisis financiero detallado, para lo cual seleccionaremos una relación de cada 30 días, o sea, un mes. Acá podemos ver los resultados del análisis, en los cuales nos dice que la ganancia total neta para un mes de análisis, como podemos ver a continuación, fue de 490 soles, en los cuales es un rango positivo, para lo cual nosotros procederemos a decir las siguientes recomendaciones, que son basadas en estas ganancias: que la empresa está en el punto de equilibrio o con unas ganancias bajas, sin embargo está con una recta positiva. Y bueno, es crucial revisar en este caso los costos fijos y los costos variables para reducir gastos tal vez innecesarios y aumentar la eficiencia en las operaciones. Y hay que considerar nuevas estrategias para impulsar estas ventas. Para hacer ejemplo también del análisis laboral, procederemos a seleccionar que deseamos realizar otra acción, en el cual seleccionemos la acción número 2, en el cual nos pedirá el número de empleados, que como lo vimos anterior, fueron 2. En este caso nos pedirá el nombre del trabajador número 1, en el cual se llama Janet Sánchez Ugar, la cual tiene un sueldo de 450 soles y hace 2 horas laborales. 450 y 2 horas laborales. Mientras que tenemos al otro trabajador llamado Jaime Escobedo Villarán, el cual tiene un salario de 600 y 6 horas laborales. Y sacamos su nombre. El cual dice que gana 600 y trabaja 6 horas. Para lo cual, a continuación se podrá ver que se reflejan los datos del trabajador. Número 1, tanto su nombre, cuál es su sueldo y sus horas. Luego, a base de esto, nos darán recomendaciones, para lo cual podemos ver que son de acuerdo a las horas laborales y el salario. Nos dice: el trabajador o trabajadora Janet Sánchez Ugarte cumple con las horas legales. El salario cumple o excede el mínimo legal para su jornada. Recordemos que, si bien el salario mínimo legal es de 1.135 soles, pues eso será para las personas cuales cumplan con estas 8 horas laborales establecidas por la ley. Lo mismo para la persona llamada Jaime Escobedo Villarán, la cual tiene 600 de sueldo y cumple con 6 horas laborales, la cual nos dirá que, si bien cumple con las horas diarias legales, hay una alerta en su salario, debido a que está recibiendo muy por debajo del mínimo legal recomendado, que es de 1.133 soles. Es necesario que la empresa revise el cumplimiento de la ley para este trabajador. Nosotros damos esas recomendaciones porque nuestro programa no solo se basa en las ganancias de la empresa, sino también en el bienestar tanto de las personas como de sus trabajadores.
Y por último, los datos para el análisis ecológico, que pasaremos a realizar a continuación. En el cual nos va a preguntar cuáles son los empaques que se utilizan, los cuales tendremos cartón reciclado. Nos dice que sí separan los residuos en tazas diferentes. Siempre las máquinas se desconectarán durante la noche pero sin embargo no se lleva a cabo el reciclaje durante alguna de las fases del proceso productivo. Procederemos a registrar esos datos. La opción número 2, cartón reciclado. Sí separan residuos. Sí, los artefactos son desenchufados cuando no se usan por la noche. Y en alguna parte del proceso productivo se lleva a cabo reciclaje, sin embargo en esta opción marcaremos que no. En la cual nos dice que el puntaje total ecoamigable de la empresa es de 15, lo cual es un estado ecológico aceptable, o sea que la empresa sí se está preocupando tanto por sus ganancias económicas como con su relación con el medio ambiente. A continuación pasaremos a realizar otra acción del menú inicial, en el cual veremos por último cuál es el análisis completo una vez ya realizado todas las opciones anteriores, en los cuales pues como ya hemos realizado los 3 análisis, pasaremos a seleccionar la opción número 1, en el cual nos va a ver el resumen de los resultados para la empresa de Río de Oro, tanto en lo económico, en lo laboral y en lo ecológico, dando así fin a nuestro programa y esperando que sea del agrado de la empresa. Listo, una vez ya realizado la ejecución de nuestro programa nos damos cuenta de cómo funciona más o menos, qué resultados nos van a dar y cuáles son las recomendaciones que damos. Ahora, es importante mencionar algunas características clave de nuestro programa para explicar ya aparte de su funcionamiento, lo mucho que nos puede ayudar a las empresas y también cómo se puede manejar. Sabemos que este tipo de programa está diseñado por lo que es el uso de algoritmos y bueno, el código fuente que vendría a ser el C++, este es el que hemos utilizado nosotros en nuestro caso. Por lo que vimos hemos utilizado hasta lo que es estructuras, pero de hecho al brindarles este tipo de código les estamos dando a las empresas no solo adaptabilidad, ya que estamos mencionando, ingresando claves o datos como el nombre de la empresa, la cantidad de productos que tiene, qué tipo de producto tiene, otro tipo de gastos, etcétera, sino que también damos una posibilidad de personalización, ya que al darle el código a la empresa se pueden dar después algunas modificaciones dependiendo de la empresa, dependiendo. En primer lugar, por ejemplo, estamos en de repente otro país con otro de marco legal, podemos cambiar el valor constante de lo que es el sueldo mínimo o el máximo trabajo de horas. También se pueden cambiar otros tipos de digamos, parámetros que utilizamos nosotros para que sean mucho más directos. También el segundo punto que hay que tomar en cuenta es que los valores y criterios que estamos tomando en nuestro caso es únicamente desde el marco legal. No estamos tomando casos específicos, por ejemplo lo que es la informalidad. Sabemos que de repente lo que es el sueldo mínimo, mucha gente no le importa, digamos que muchos trabajadores por necesidad aceptan el trabajo pese a que el sueldo que reciben es mucho menor al que deberían. En este caso no estamos tomando en cuenta esos casos, así que si por ejemplo la empresa en la que estamos evaluando tiene un acuerdo con sus trabajadores y de alguna manera de repente ellos son conscientes de que no están teniendo el sueldo mínimo, lo que nuestro programa hace en sí es como que recordarles, ¿no?, a los usuarios que están utilizándolo que no se está cumpliendo la ley de esa manera, para que finalmente ellos puedan tomar decisiones respecto al asunto, ¿no? Y en esa parte también como que incentivarlos a cumplir lo que es la ley para incentivar el trabajo decente de todas las personas. También los criterios que estamos tomando son en este caso a nuestro parecer los hemos analizado con respecto a lo que ya son fórmulas, ya sean una escala que estamos dando del 0 al 20 por ejemplo para el análisis completo de la empresa, son tomados desde nuestra perspectiva, pero también se pueden modificar simplemente cambiando algunos valores del código para asignar distintos tipos de puntaje para el análisis completo de la empresa. Por ejemplo, alguien quiere ponerle mucho más valor al crecimiento económico y menos al ecológico. Sabemos que en nuestra fórmula del análisis completo el ecológico vale 30% y el económico vale 40%, como técnicamente debería ser. Pero de repente la empresa tiene otro tipo de foco, de repente no tiene mucha relación con el medio ambiente y dice
refiero a que el análisis económico valga mucho más. Entonces puede modificar ese porcentaje para que de repente sea un 50% y el ecoamigable sea un 20%. O sea, se puede modificar ese tipo de cosas, ya que nuestro criterio es uno estándar, pero al brindar lo que es el código C++, se puede modificar ya sea por los mismos usuarios, con la ayuda o asesoría de una persona que sepa de programación. También, el punto 3 es que brindamos recomendaciones generales en cuanto a los resultados que tenemos y en cuanto a la investigación que nosotros mismos hicimos. Estas recomendaciones son, digamos que básicas o estándar y no son netamente personalizadas a la empresa, ya que, como vemos, es un programa que se puede adaptar y personalizar dependiendo del tipo de empresa. No estamos centrándonos en un sector en específico, ya que de esa manera nuestro programa llega a más personas. Estas recomendaciones en realidad son para que la empresa empiece a actuar, ya de la manera a su libre albedrío, el criterio del mismo microempresario o etcétera, del usuario. Y en realidad, si el usuario de alguna manera prefiere tener recomendaciones mucho más específicas, se puede presentar el programa a lo que son especialistas en economía, en administración de empresas, los cuales puedan no solo modificar la escala o criterios, el puntaje que estamos poniendo, sino también en las recomendaciones poner algunas más específicas o crear otro algoritmo que de alguna manera, dependiendo de los datos que nuestro programa ya procesa y ya ejecuta, pueda generar recomendaciones específicas para la empresa o de alguna manera hacer que estas sean mucho más, digamos ya, directas, ¿no? Decirle a la empresa qué hacer. En nuestro caso, nuestro programa queremos aclarar que da recomendaciones generales, pero sí o sí pueden ser, digamos, mejoradas por un especialista en el tema. Y el número 4, podemos dar en claro que nuestro programa da resultados que dan una idea general de la situación de la empresa y incentiva a los microempresarios a tomar medidas. No les decimos directamente qué hacer, ya que sabemos que muchas de estas personas, microempresarios que son especialmente en el ámbito de la informalidad, no conocen mucho de administración de empresas, se guían por su instinto, se guían porque son buenos emprendedores y no por necesariamente tener un título en economía o en administración. Así que de esta manera queremos ayudarles a pesar de no conocer mucho del tema, ser capaces de llevar un registro de sus ventas, un registro de su marco económico y que de esa manera ellos puedan empezar a sí mismos, dependiendo de los resultados y recomendaciones, empiecen a pensar y puedan tomar sus propias decisiones estratégicas, ya sea a su parecer, ya sea siguiendo su propio criterio, siguiendo su experiencia o de repente consultando con otro especialista. Pero nuestro programa busca dar ese primer paso, darle resultados estándar, darle resultados generales para que ya el usuario pueda cambiar el rumbo de su empresa, mantenerlo o en el mejor de los casos optimizarlo y mejorarlo para maximizar ganancias. Siguiente. Eso sería todo por parte de nuestro grupo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y este fue nuestro programa, nuestro avance, nuestra asociación universitaria como una parte de aporte de nuestro curso de algoritmos al público externo y a la comunidad universitaria, nuestro programa Scanner PYME. Muchas gracias.